Bienvenidos una vez más. Entonces, habíamos dicho anteriormente que la maduración de las proteínas pues debía afectarlas en términos de su forma y de su ubicación. Que el primer determinante de la ubicación pues es la secuencia señal, ¿sí? Que se encuentra en el extremo amino terminal de un aminoácido y un polipeptido que está en proceso de síntesis. Esa secuencia amino terminal entonces es leída o reconocida por la proteína de reconocimiento de señal. Esa proteína de reconocimiento de señal especial es mencionar que algunos de estas PRS, por ejemplo, se caracterizan porque están conformadas por ARN y proteínas, ¿sí? Esta riboproteína entonces se encarga de reconocer a la secuencia amino terminal y transportar puede ser, hay dos posibilidades. Una de ellas es que promueva que se le asocien otras chaperonas de esta secuencia y se termine de sintetizar completa en el citoplasma. Ahí en el citoplasma luego se plega y ya plegada se dirige hacia su destino, ¿sí? Está la otra posibilidad bueno, veremos eso. Hay diferentes posibilidades, mejor dicho, con respecto a lo que puede pasar en términos del transporte de esta proteína hacia su destino, que serán aquellas posibilidades las que abordaremos a continuación. Entonces, lo primero que nos va a determinar la señal es si se va a sintetizar en un ribosoma libre o en un ribosoma ligado a membranas. Hablemos primero de los ribosomas libres. ¿Cuáles son esas proteínas que se sintetizan en ribosomas libres? Son aquellas proteínas que van a acabar en lugares como por ejemplo el citoplasma, el núcleo, la mitocondria o el cloroplasto. O sea, van a terminar en cierto tipo de orgánulos bastante particulares y no van a estar asociadas con la interacción directa con el medio ambiente. O sea, no son proteínas que vayan a estar en la membrana, no son proteínas que vayan hacia afuera o no son proteínas que degradan elementos que ingresaron, por ejemplo, a través de fagocitosis. Son proteínas que están relacionadas con el mantenimiento de estructuras internas de la célula. Vamos a hacer un ejemplo, entonces, para observar más o menos cómo es, o bueno, podemos hacer dos ejemplos mejor para mostrar cómo puede ser el ingreso de las proteínas hacia su destino cuando son formadas por ribosomas libres. En el primer ejemplo, pues entonces vamos a proponer una proteína que está siendo sintetizada. Ahí va siendo sintetizada la proteína. Y en el siguiente paso, pues entonces ya salió y se plegó, o sea, todo el proceso que hacían las HSP70 y las chaperoninas, pues se completó ahí en el citoplasma. Luego de que se completó en el citoplasma, entonces por mecanismos de transporte de proteínas, como por ejemplo las proteínas RAS o de diferente tipo, pues entonces se promueve el ingreso de esta proteína hacia el interior del núcleo a través de un poro nuclear. Entonces, luego cuando interactúa ahí en el núcleo, por ejemplo, con ARNs ribosomales, supongamos que esta es una proteína del ribosoma, se une ahí con esos ARNs, y entonces ya esta subunidad pequeña, que es la que acabé de dibujar acá, puede salir completa del núcleo. Como una nueva subunidad pequeña del ribosoma. ¿Cuál es la moraleja de esta historia que acabo de ser dibujada acá? La moraleja es que las proteínas pueden plegarse, digamos, en el citoplasma y ser transportadas enteras hacia el destino en el cual funcionan. ¿Listo?
Entonces, ese, por ejemplo, es el caso de las proteínas del núcleo. Las proteínas del núcleo, casi todas ellas ingresan a su destino hacia el núcleo ya en un estado bastante maduro de su conformación. Son pocas las modificaciones que se les deben hacer ya en su destino para que pasen a tener algún grado de actividad. Vamos con otro ejemplo que es un poquito distinto. Vamos a hablar ahora de una mitocondria. Vamos a dibujar por acá nuestra mitocondria. ¿Sí se ve? Sí. Listo. Entonces ahí tenemos una mitocondria, hablaremos de eso en el futuro, pero quisiera que reconocieran que tiene dos membranas, una membrana externa y otra membrana interna que se encuentra ahí plegada. Obviamente todo esto son membranas biológicas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, esta membrana interna tiene especial que si la conformación convencional, digamos, de proteínas y lípidos, la proporción de proteínas y lípidos en una membrana es más o menos 50-50. En esta membrana interna de la mitocondria vamos a encontrar que son más o menos 70% de proteínas, 50%, 30% de lípidos, porque hay muchas proteínas, porque ahí pasan unas cosas que son muy importantes. Habíamos mencionado que la mitocondria tenía su propio genoma, ¿sí? Que era un genoma circular, como lo son los genomas de las bacterias, tiene un genoma circular ahí, pero ese genoma codifica muy poquitos genes, ¿sí? O sea, codifica más o menos 13 proteínas, codifica poquitas cosas porque todas las otras proteínas que hacen que la mitocondria funcione, esos genes se han ubicado ya en el núcleo, en el cromosoma nuclear. Eso significa entonces que la proteína tiene que sintetizarse acá con un ARN mensajero que venga del núcleo. Y esa proteína que se forma acá en el citoplasma por ribosomas citoplasmáticos tiene que llegar hasta allá, hasta esa mitocondria, y plegarse y organizarse allá dentro de la mitocondria. ¿Cómo va a ser esa cuestión? Esa cuestión ocurre porque, pues acá va saliendo la proteína, y a medida que va saliendo se le van uniendo las chaperonas de la forma pues, que habíamos mencionado anteriormente. Acá va a salir entonces una proteína cuyo plegamiento está prevenido por las chaperonas HSP70 citoplasmáticas. ¿Listo? HSP70 citoplasmáticas son estas negritas. Ahora, ¿qué va a pasar con esa cuestión? Eso se va a dirigir hacia unos complejos que se encuentran en la membrana, que son los complejos del transloción. Vamos a hacer acá. Uno para esta membrana externa, otro para la membrana interna, uno para la externa y otro para la interna. Listo. Entonces, eso de ahí se va a llamar el complejo de translocación o translocón. Y lo que se va a catalizar ahí entonces... Profe, disculpe, no se está viendo lo que estoy dibujando abajo. Gracias. Muy bien. Repito entonces lo que de pronto no se vio bien. Acá entonces tenemos al ARN mensajero 5'3' que está siendo reconocido por un ribosoma. Listo, ese ribosoma es libre porque es una proteína que va hacia la mitocondria. Entonces, ahora podemos observar que cuando ha salido la proteína ha sido capturada por estas proteínas chaperonas citoplasmáticas, chaperonas del tipo HSP70. Citoplasmáticas. ¿Listo? Proteínas HSP70 citoplasmáticas.
Esas proteínas entonces previenen el plegamiento tridimensional de esto guiado por su secuencia. La van a llevar entonces en esa forma lineal hasta el complejo de translocación que se ubica en la membrana, en la membrana externa y en la membrana interna de la mitocondria. Ahí entonces lo que va a pasar es que esas HSP70 le van a entregar la proteína a la mitocondria. A medida que se la entregan, se van liberando las HSP70 citoplasmáticas. ¿Y quién la recibe allá adentro? La recibe otro tipo de chaperona, que es la HSP70, pero mitocondrial. Esa HSP70 entonces recibe la proteína y la mantiene organizada hasta que ya la libera, digamos, puede ser en una chaperonina mitocondrial y adquiere su forma tridimensional ahí ya en su ubicación, en su destino, la proteína pues que es natural de la mitocondria, listo. Entonces esas son dos formas a través de las cuales las proteínas libres pueden acceder hacia su destino. Lo pueden hacer a través de conformación ya de su estructura tridimensional funcional en el citoplasma, o lo pueden hacer a través de guía de una HSP70 que las mantiene lineales hasta llegar a el complejo de translocación de la membrana mitocondrial. Bueno, muy bien. Eso con respecto a los ribosomas libres, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con aquellos ribosomas que se encuentran ligados a la membrana? ¿Qué pasa con esas proteínas que son guiadas por las PRS hacia membranas? Bueno, estas proteínas que son guiadas hacia membranas biológicas son únicas de, bueno, todo esto de la señalización celular y de destinos celulares y todo son cosas que son únicas de las bacterias. Pero ese tema de la síntesis en membranas, pues es una de las cosas más especiales que tiene la célula eucariota. ¿Por qué razón? Nosotros entendemos al núcleo como la estructura más dominante y más evidente del interior celular. Sin embargo, cuando uno observa la composición de la membrana externa del núcleo y eso, pues se hace evidente que esto es como una continuación del retículo endoplasmático. Entonces, una de las cosas que permitió la alta energía otorgada por cosas como por ejemplo las mitocondrias fue empezar a no tener membrana destinada solamente para la parte externa de la célula, sino empezar a generar compartimentos. Que esos compartimentos tenían distintas funciones en el proceso, por ejemplo, de procesamiento de proteínas o de incorporación de nutrientes o cosas así. Así entonces, tenemos que quizás el núcleo, que es lo más evidente, es una consecuencia de la evolución de este sistema de membranas que se encontraba dentro de la célula. Que ese sistema de membranas entonces evolucionó para poder organizar esto que es como la parte más central de la célula y que otra parte del sistema que no es tan evidente, que no se puede ver tan fácilmente con un microscopio como el núcleo, pero que en realidad es como el origen evolutivo o la forma ancestral de ese núcleo. Esa parte posterior pues quedó con muchas funciones que están relacionadas con la ligación de los ribosomas a membranas para que puedan sintetizarse los otros tipos de proteínas. Esos otros tipos de proteínas que se ligan, que se sintetizan ligados a membrana, ¿hacia qué destinos van? ¿Hacia qué ubicaciones irán? Esas las vamos a encontrar en lugares como por ejemplo la membrana plasmática, la membrana celular externa. Los vamos a encontrar también en las vesículas. Que hay muchos tipos de vesículas, ¿sí? Pero quizás unos de los que sean más sobresalientes las vamos a llamar las vesículas de secreción. Vamos a encontrar que otro tipo de estas proteínas que se sintetizan ligadas a membranas van a ir ligadas hacia una partícula que se llama el endosoma.
Que el endosoma es el estado como inicial de maduración de una estructura celular que se llama el lisosoma. Todas estas proteínas que van hacia estos destinos se forman o hacen parte de las proteínas que son de la ruta de secreción. ¿Qué es la ruta de secreción? Eso lo descubrieron estudiando células pancreáticas. Las células pancreáticas pues, se caracterizan porque han evolucionado para producir proteínas que se liberan hacia el intestino delgado. Entonces, son proteínas que se han estudiado en términos de su conformación y se analizó que estas proteínas pues, seguían como una ruta en su camino desde ser sintetizadas por el ribosoma hasta ser liberadas hacia el intestino por las células acinares del páncreas. ¿Cómo es esa ruta más o menos que siguen estas proteínas de secreción? Vamos a dibujarla acá, listo. Entonces acá está el núcleo y del núcleo entonces salió esa partícula de ARN mensajero, ¿sí? Listo, salió esa partícula de ARN mensajero. Esa partícula de ARN mensajero pues le llegó allá a su ribosoma. Y cuando le llegó su ribosoma, pues entonces empezó la síntesis de la proteína y lo primero que salió ahí era una secuencia que fue reconocida por la PRS, partícula de reconocimiento de la señal. Y cuando le dijo, esto es una PRS, pues entonces ese mensaje dice, usted tiene que dirigirse hacia un retículo endoplasmático. ¿Listo? Entonces, cuando eso ocurre, pues entonces acá en la célula vamos a encontrar un montón de redes que se interconectan formando espacios. Y eso de ahí entonces le llamaremos retículo endoplasmático. Ese es el primer punto que recorre entonces aquella proteína que se sintetiza y que va a ser parte entonces de estas estructuras. El primer destino es el retículo endoplasmático. Listo. Vamos a continuar entonces hablando del camino que van a seguir las proteínas de la ruta secretora, que se sintetizan en ribosomas ligados a membrana, que son las membranas del retículo endoplasmático. Vamos a encontrar entonces dos tipos de retículo endoplasmático. Listo. Estas PRS, entonces, lo que van a hacer es guiar a las proteínas ahí hacia el retículo. Eso nos va a llevar entonces a la conformación de dos tipos de retículos. Va a haber uno que se nos va a llenar de ribosomas y que va a estar muy ligado pues con la síntesis de eso, que es el retículo endoplasmático rugoso. Listo, el RER, retículo endoplasmático rugoso. Y vamos a tener otro que va a estar libre de ribosomas, que va a ser el REL, retículo endoplasmático liso. Y es liso porque en las micrografías electrónicas en las que se ve esto, pues se ve como liberado de esa clase de gránulos, debido a que ahí no hay ribosomas, porque ahí no se ocurre, pues, no ocurre la síntesis de proteínas, sino que lo que ocurre ahí es la síntesis de los lípidos. ¿Listo? Los lípidos se procesan, se metabolizan en el REL. Allá es donde se forman los lípidos de membrana principalmente. El RER, el retículo endoplasmático rugoso, entonces está ahí para participar en la síntesis de las proteínas de la ruta secretora. ¿Listo? ¿Cómo es el ingreso de las proteínas al retículo endoplasmático rugoso, que es ahí adentro del retículo endoplasmático donde se sintetizan? Vamos a hablar ahora del retículo endoplasmático rugoso.
En ese retículo endoplasmático rugoso, entonces, lo que encontraremos va a ser una conformación más o menos como la siguiente. Está limitado por una doble bicapa lipídica, o sea, quiero que imagine esto como que las líneas son los fosfatos, las cabezas pues hidrofílicas, y hacia el centro se encuentran las cadenas R, que son hidrofóbicas. Entonces, eso es como una ampliación, una magnificación de uno de estos lóbulos que sale de acá, de este retículo endoplasmático. Así se vería más o menos si le hiciéramos un zoom. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? Vamos a encontrar unos mecanismos para que las proteínas ingresen ahí desde la luz, desde el citoplasma, perdón, hacia este interior del retículo que se llama la luz del retículo endoplasmático rugoso. Listo, así es como se llama ese interior, luz del retículo endoplasmático. Entonces, vamos a encontrar que esta proteína que está siendo sintetizada es reconocida entonces por una PRS. La PRS entonces dice, esta proteína tiene que ser movilizada hacia el retículo endoplasmático, ahí va a empezar su camino, digamos, hacia el exterior de la célula. Entonces, estas proteínas que van hacia la interiorización puede ocurrir de dos formas. La primera de las formas a través de la que puede entrar se llama la cotraduccional. Y la otra es la posttraduccional. En la cotraduccional, entonces, lo que vamos a encontrar es que la PRS lee entonces el péptido señal. Cuando lo ha leído, entonces se asocia con este complejo de acá, se une a él, la PRS, y luego de que ha ocurrido esa unión, entonces es movilizada hacia la membrana del retículo. Ahí en la membrana del retículo, entonces se va a encontrar con una proteína que se llama el receptor de PRS, que dibujaremos más o menos así. Este de acá es el receptor de PRS. Ese receptor de PRS entonces se va a asociar con el PRS. Una vez este se ha asociado con el ribosoma, que está ligado ahí al ARN mensajero, y en el cual pues ya se había sintetizado el primer pedazo de nuestra proteína, que es este de acá, ¿cierto? El primer pedacito de nuestra proteína ya había salido, que ese pedacito de la proteína fue el que le dijo al PRS que tenía que llevar a todo el complejo hacia allá, hacia el receptor. Una vez se encuentra ahí, pues entonces acá asociado al receptor PRS vamos a encontrar otro complejo que es el complejo del translocón. El complejo del translocón, pues entonces es esta proteína acá y esta proteína acá y tiene como una compuerta acá en esta posición. ¿Listo? Entonces este acá es el translocón. La proteína entonces va a continuar siendo sintetizada y va a continuar bajando a través del translocón. Vamos a dibujar eso en rojo que corresponde al péptido señal que fue reconocido por la PRS. Y vamos a dibujar esto acá de color azul que corresponde al resto de la proteína en formación. Acá en la base del translocón entonces nos vamos a encontrar con otro complejo proteico que se llama la peptidasa señal, que la voy a dibujar así. ¿Qué va a hacer la peptidasa señal? La peptidasa señal lo que va a hacer es recortar
este pedazo correspondiente al péptido señal. Y entonces lo que va a continuar es el ingreso, esta ya va a ser retirada, va a ser escindida la secuencia señal. La secuencia señal va a ser retirada y va a continuar la síntesis por parte del ribosoma. Y esta proteína va a continuar ingresando hacia la célula y ahí en el interior, pues entonces ya se van a encontrar un montón de chaperonas específicas para controlar entonces el plegamiento tridimensional de esa proteína en esa posición. Entonces, en el retículo endoplasmático es donde vamos a encontrar la síntesis de proteínas asociada a la membrana externa, ahí se ligan los ribosomas, y luego entonces va a ingresar la proteína. Eso es en el caso del ingreso cotraduccional. Acuérdense que habían dos ingresos, el cotraduccional y el posttraduccional. Listo. En el cotraduccional entonces se llama cotraduccional porque el ingreso ocurre al mismo tiempo que la síntesis o la traducción. Al mismo tiempo que se traduce, va ingresando la proteína y es removido el péptido señal. El otro tipo de ingreso es el ingreso posttraduccional. Profe, están diciendo que hay compañeros esperando para entrar. Gracias. En el otro tipo de ingreso, que es en el ingreso posttraduccional, lo que vamos a encontrar es como lo siguiente. Vamos a tener entonces un ribosoma que sintetiza la proteína y cuando la proteína ha sido sintetizada, pues entonces queda ahí asociada a un montón de proteínas chaperonas HSP. Listo, entonces ahí queda asociada la proteína linealizada a los HSP70. Posteriormente, entonces, lo que vamos a encontrar es que esta proteína es guiada hacia el complejo del translocón. ¿Por quién? Por las proteínas HSP. Esas como en la mitocondria. Acá estas proteínas, entonces, lo que van a hacer es guiar a la proteína hacia esta posición. Y en este caso vamos a encontrar una nueva proteína acá en la base, que se llama la proteína BIP. La proteína BIP. Esa proteína BIP pues ya es la que se va a encargar de utilizar energía para promover entonces el ingreso de toda esta secuencia al interior de la proteína, al interior del retículo, perdón. Ahora, ¿cuál de los dos métodos es más común, el posttraduccional o el cotraduccional? Generalmente es más común el proceso cotraduccional. Por esa razón el retículo se ve rugoso. El retículo se ve rugoso porque el proceso cotraduccional, al ser más común, pues entonces convoca una gran cantidad de ribosomas hacia esta posición. ¿Listo? Entonces, el retículo endoplasmático es el responsable de madurar las proteínas, de plegarlas, de adelantar otros procesos. Otros de los procesos que ocurren por acá es, por ejemplo, el proceso de la glicosilación, que la glicosilación es la adición de grupos de carbohidratos. Glicosilación y adición de lípidos. Plegamiento. O sea, todo eso es lo que ocurre ahí asociado al retículo endoplasmático rugoso. El plegamiento de las proteínas, la glicosilación, o sea, la adición de carbohidratos y la adición de lípidos. Hay que mencionar también otro aspecto, antes de que se me olvide, y es que todo el citoplasma pues tiene un ambiente que es reductor. Pero el interior del retículo, la luz del retículo se caracteriza por ser un ambiente oxidante.
Eso hace entonces que esto represente un ambiente similar al ambiente extracelular. Por eso, al quedar plegadas en esta clase de condición, pues son unas proteínas que también se encuentran ya como sintetizadas en un ambiente que representa un poco el ambiente externo a la membrana plasmática. Bueno, gracias.